sociedades por acciones simplificadas frente a un objeto social amplio. Aquí tenemos que diferenciar en este tipo social, las sociedades por acciones simplificadas con relación al objeto, tiene dos etapas. Aunque previamente tenemos que hacer la aclaración que hay una discusión doctrinaria respecto al objeto, que se viene discutiendo si el objeto debe ser único o si el objeto puede ser amplio o múltiple. Así es como han salido resoluciones, tanto en el año 2005, que establecía, en la IGJ, que establecía que el objeto era único, como después esto fue derogado, y fue esto cambiando con lo que vamos a anunciar ahora respecto a la sociedad por acciones simplificadas, que tiene dos etapas. Una primera etapa, a través de la ley 27.349, a partir del 2017, establece que el objeto, en el artículo 36, es un elemento del instrumento constitutivo y que podrá ser plural y deberá enunciar en forma clara y precisa las actividades principales que constituyen el objeto y podrán guardar relación o no entre sí esas actividades. Es decir, en primer término, cuando se sancionó la ley 27.349, se tomó posición respecto a que el objeto era plural, se sale de esa discrepancia entre si es único o plural, lo define la ley, pero haciendo la aclaración que se debía enunciar en forma clara y precisa las actividades principales que constituían el objeto, tomando una cierta similitud con lo que establecía el artículo 11, inciso tercero, que el objeto de la ley 19.550, que el objeto debía ser preciso y determinado. Esto, un año después, en el año 2018, fue modificado este artículo 36 a través de un DNU que fue ratificado posteriormente por la ley 27.444, donde pone más ahínco todavía en la amplitud del objeto y dice que el acto constitutivo debe designar al objeto el que podrá ser amplio y plural. Y saca el resto de lo que decía el artículo. Después continúa diciendo que las actividades que lo constituyan podrán guardar o no conexidad o relación entre ellas. Es decir, antes de esta reforma de la 27.444, la ley nos decía que el objeto podía ser amplio, pero que había que enunciarlo en forma clara y precisa. Saca directamente todo eso, y además de hacer la aclaración de que es plural, aclara aún más todavía que podía ser amplio. Esto se relaciona con las corrientes doctrinarias actuales, las cuales dicen que el objeto es amplio y que la tendencia internacional es que el objeto desaparezca, porque lo que intentan es que la capacidad de derecho de las sociedades sea similar a la de las personas humanas. Y todo esto tiene relevancia porque hay que relacionarlo con los administradores, ya que los mismos siempre han tenido su ámbito de actuación con relación al objeto, es decir, el ámbito de actuación de los administradores que representan a la sociedad viene delimitado por el objeto social, donde siempre se ha aplicado la teoría del ultra vires, que determina que el objeto de la sociedad determina la capacidad de la sociedad. Lo cual fue después, posteriormente, modificado a través del artículo 58 de la ley 19.550, incorporado en el año 1972, en el cual este artículo nos dice que los actos realizados por los administradores que representan a la sociedad obligan a la misma siempre que no sean notoriamente extraños al objeto social. Esto, si lo vamos a interpretar a contrario sensu, nos dice que los administradores obligan a la sociedad por todos aquellos actos que estén dentro del objeto social, por los actos que no estén dentro del objeto social, y el límite va a ser, y van a ser aquellos actos que no obligan a la sociedad, aquellos que sean notoriamente extraños al objeto social, es decir, aquellos que son extrañísimos al objeto social. Recién ahí es donde el administrador en su actuación, en su representación, no va a obligar a la sociedad. Entonces aquí es donde se termina diferenciando, digamos, lo que se decía con anterioridad
que el objeto determina la capacidad del ente, en este artículo 58 se ve claramente que esto no se trata de un tema de capacidad, sino se trata de un tema de imputabilidad, atento que a la sociedad le son imputables todos aquellos actos que estén dentro del objeto social, pero también a todos aquellos actos que estén por fuera del objeto social. Es decir, este artículo 58 establece un margen, o delimita un margen de actuación de los representantes de la sociedad amplísimo. Es decir, todos los actos que realicen los administradores que representan a la sociedad van a obligar o van a hacerle imputables a la sociedad, y ésta va a tener que cumplir con las obligaciones que así se generen, hasta el punto de que esos actos sean notoriamente extraños. Esto lo podemos relacionar con lo que veníamos hablando del objeto amplio, porque si ya tenemos desde un punto de vista que el artículo 58 está delimitado, la actuación de los representantes está delimitado por el objeto social, y este objeto social además es amplio, lo cual significa que prácticamente la actuación de los administradores en la SAS, cuando tienen un objeto amplio, no tengan limitación, es decir, puedan realizar cualquier tipo de actos lícitos en favor de la sociedad. Esto es, digamos, lo que se busca en esta tendencia doctrinaria, que todos aquellos actos, digamos, cuando están comprendidos dentro de estos objetos amplísimos como el que estamos hablando, es tan amplio que directamente la sociedad ya carece de objeto, y que la sociedad ya tendría directamente la misma capacidad que una persona humana. ¿Esto qué efectos tiene con respecto a los socios? Con respecto a los socios, estos no van a poder tener un margen de delimitación respecto a la actuación que realicen los representantes, porque normalmente tendrían, la forma de delimitarlo es la actuación dentro del objeto social. En el caso no tenemos un objeto social que pueda delimitar ese marco de actuación, pero lo que se les dice respecto de esta cuestión es que los mismos socios, cuando establecieron el acto constitutivo que van a tener un objeto muy amplio, son los mismos socios los que tomaron la decisión de no establecerlo de esta forma para que después, digamos, no van a poder ejercer una limitación sobre dichos actos. Pero con respecto a terceros, esta cuestión termina teniendo trascendencia, porque respecto a los terceros que no intervienen en la contratación, en el acto constitutivo de esa sociedad, se le puede aplicar tanto una situación como la otra. ¿A qué me refiero con esto? Se le puede aplicar tanto la sociedad, que van a ser la mayoría de las sociedades por acciones simplificadas, en la cual tiene un objeto amplio, porque todos o casi todos los estatutos en modelo que hay dando vueltas en el país, en los registros, en la IGJ, establecen un objeto muy amplio con diversidad de actividades. Por lo tanto, las facultades y la posibilidad de realización de actos de los administradores que representan a la sociedad es amplísima. El tema es, con respecto a terceros, que si casi todas las sociedades tienen este objeto amplio, cualquier acto de cualquier representante de las sociedades va a obligar a la sociedad, es decir, va a ser imputable contra la sociedad. La cuestión va a ser cuándo se va a diferenciar entre una SAS que tenga objeto amplio y aquellas que no tengan objeto amplio. El tercero que contrate con una sociedad del tipo de las previstas en la ley 19.550, es decir, la Ley General de Sociedades, ya toma la previsión de que los actos que realicen esos representantes estén comprendidos, es decir, que no sean notoriamente extraños al objeto social para que le sean imputables a la sociedad. Pero respecto a las SAS, surge esta dicotomía en donde la mayoría tienen
tienen el objeto amplio, que por lo tanto le puede generar confusión a los terceros respecto a que las SAS todas son, cualquier acto realizado por el representante va a obligar a la sociedad, y se pueden encontrar el día de mañana con la sorpresa de que esa sociedad tiene un objeto limitado. Esta situación del objeto único o el objeto amplio es una cuestión que viene discutiéndose hace años en doctrina, aún hoy está vigente. También hace que vaya variando de acuerdo al humor político, ¿cierto? Es decir, a partir del cambio de gobierno nacional, cambiaron las autoridades de la IGJ, teniendo como inspector al doctor Ricardo Nissen, quien sacó la resolución 5 del 2020, que es aplicable a partir de marzo de este año, en la cual estableció que derogaba la resolución, que derogaba su resolución del 7 del año 2005, es decir, aquella que establecía hace 15 años atrás que las sociedades eran de objeto único. Él la volvió a restablecer a esa norma, y por lo tanto, con una resolución de la autoridad que tiene la IGJ, en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, restableció digamos, el objeto único, aunque la ley diga que puede tener objeto amplio y plural. Esto a nosotros nos puede tener injerencia, porque justamente al establecer que tiene objeto único, tenemos sociedades o SAS que pueden tener actuación en nuestra zona de actuación, acá en Rosario, en algunas otras, acá en provincia de Santa Fe o en algunas otras provincias, en las cuales esto varía, porque puede haber sociedades que tengan objeto múltiple, y pueden haber sociedades que a partir de ahora no tengan más objeto múltiple, y eso genere una acotación respecto a qué actos van a resultar imputables a la sociedad. Esto podría ser una forma de resolverlo, de solucionarse, estableciendo que haya algún tipo o algún tipo social que tenga exclusivamente objeto múltiple, o sino que se establezca en la denominación social que estas sociedades tienen objeto múltiple, y de esa forma diferenciarlo, es decir, que el tercero sepa que estas que tienen el objeto de esta forma pueden realizar los representantes cualquier tipo de acto, y no esté delimitado por un objeto social que en principio la gran mayoría de estas sociedades no lo tienen. Bien.